Hola a todos. En esta tarde tan especial, pues quiero con ustedes compartir la palabra del Señor Jesucristo. Por mandato del Señor Jesucristo, por mandato y como siervo del Señor, y en estos últimos tiempos finales que ya estamos, sabemos que el tiempo de los hombres, el reino de los hombres, es decir, lo que se conoce en la Escritura como el tiempo de las naciones, ha llegado a su fin. Y ahora es el tiempo del Señor Jesucristo. Es ahora el tiempo de la manifestación gloriosa de su Espíritu en esta tierra. Y a través de YouTube quiero manifestar que ha sido el Señor el que me ha ordenado a predicar. Y quiero hablar en esta tarde. No voy a hablar de mí, voy a hablar de Cristo y de su palabra, porque yo no soy mayor que el que me envió, sino el que me envió es mayor que yo. Y no vengo por mí mismo, dice Cristo, porque entonces mi testimonio fuera vano, sino vengo en el nombre del Señor Jesucristo para hablar de la palabra de Dios. Y quiero hablar en el libro de Apocalipsis, capítulo 11. Quiero que hablemos de los dos testigos. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo, porque no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Porque ha sido, otra vez, Señor, ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, y daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos dos son los dos olivos, los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacer daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en una plaza grande, ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas y nación verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que se sean sepultados. Y los moradores de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron, y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo, y en una nube, y sus enemigos lo vieron. Y en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y en el terremoto murieron 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria desde el cielo. El segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Quiero, hermanos, en esta tarde, que con la gloria y la misericordia de Dios, hablar de los dos testigos fieles. ¿Quiénes son estos dos testigos fieles? Los dos testigos fieles que se mencionan en el libro de Apocalipsis 11. Con el Espíritu, vienen con el Espíritu y poder de Elías y Moisés. Digo esto porque como las señales que ellos hacen son las mismas que hacían los profetas Elías y los que hacía el profeta Moisés. Señales inequívocas, señales poderosas. Estos dos testigos fieles están prontos a venir a la tierra. Han sido y van a ser enviados por el mismo Dios. Estos son dos siervos que nosotros tenemos que seguir. Por supuesto,
se los ha llenado la cabeza para decir de que el plan principal de los dos testigos fieles es simple y sencillamente atacar al imperio de la bestia, aunque sabemos, como dice Pablo, que el misterio de la iniquidad ya está en marcha. Es decir, ese misterio siempre ha estado en marcha. Ese misterio de la iniquidad siempre ha estado ahí, dirigido por huestes espirituales de maldad. Era esa que era el imperio romano antiguamente. Ahora ha diseminadose, pero sigue siendo el mismo espíritu que opera en las personas de maldad. Es ese mismo espíritu del imperio romano, la misma teoría del imperio romano: invadir, destruir, la misma política, la misma moneda, los mismos símbolos. Todo, obsérvelo, fíjese cuidadosamente. Cada una de esas cosas, bueno, y este es el imperio que viene desde Babilonia, es decir, es un imperio que ha gobernado el mundo y que tiene agentes secretos en la oscuridad y en la maldad. Pero déjeme decirle que ese imperio está a punto de acabar debido a la razón de que el mismo Señor ha determinado un tiempo para los hombres, es decir, el tiempo de las naciones gentiles, como se llama en la Biblia, está a punto de acabar, y el tiempo del Señor Jesucristo está a punto de empezar. Es tiempo ahora de que es por eso que muchos en las sociedades secretas, que muchos de estos supuestos extraterrestres hablan de un tiempo, que no hay tiempo. Todos están hablando de un tiempo, porque en realidad tienen un tiempo determinado para actuar, y ese tiempo está llegando a su fin, y ya no hay más tiempo para ellos, ya no hay más tiempo para que ellos tengan el poder en esta tierra. Ya no hay más tiempo para que las familias reales creadas en Babilonia y Egipto sigan ejerciendo el poder en la tierra. Déjeme decirle esto: los primogénitos heredan lo del Padre. Los primogénitos son la casa de Israel. Ahora, como ya no hay tiempo, es entonces el tiempo de que aparezcan los dos testigos fieles. Quiero hablar claramente. Mucha gente dice: oh, es tiempo de restauración de Israel. En el libro de Daniel capítulo 12 dice: ¿en qué tiempo será este? Dice: y serán 3 años y medio. En Apocalipsis, en Daniel capítulo 12, habla acerca de los dos testigos fieles, y lo vamos a ver para que usted vea lo que ahí se dice. Dice en el versículo 7, si no me equivoco, dijo, en el versículo 6 dice: y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, al cual alzó su diestra y su siniestra. Como usted puede ver, aquí hay una tipología de lo que existe también en el libro de Apocalipsis, donde vemos en el Apocalipsis 10 que el ángel alza su diestra y su siniestra, es decir, un ángel poderoso que representa pues al Señor Jesucristo, o al Espíritu del Señor Jesucristo. Y digo esto porque muchos dicen: oh, que Jesucristo es Dios. Sí, Jesucristo es Dios, pero Él es el Hijo de Dios, es decir, Él es el representante de Dios, pero no Dios en sí, no es Dios el Padre en sí. Y quiero hablar más. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será tiempos y mitad de un tiempo, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, y todas estas cosas serán cumplidas. 7 significa plenitud, o llegar plenitud, quiere decir que se cumplió la plenitud. ¿Cuál es esta plenitud que se cumple? Veámoslo bien. ¿Cuántos años predicó el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo predicó 3 años y medio de un ministerio donde levantó 12 discípulos. Estos 12 discípulos son los 12 discípulos del Señor Jesucristo. Estos 12 discípulos son los que representan las piedras que puso Elías. Estas piedras son las que puso Elías en el monte del tabernáculo, cuando demostró de que Yahweh era el Señor y no Baal. El Señor lo reprenda. Entonces estos mismos son los símbolos de las 12 tribus de Israel, los 12 príncipes de Israel.
ahora en estos tiempos, pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo predicó 3 años y medio. ¿Qué es lo que falta? O para que se cumpla 7 días, es decir, para que se cumplan los 7 años. ¿Qué es lo que falta para que se cumpla, para que se llegue, como dice la Escritura, para que se llegue a la culminación de todo? ¿Sabe qué es lo que falta? Otros 3 años y medio. Es decir, porque 7 significa plenitud. Para que se concluya la plenitud de todo esto, para que se concluya la plenitud del mensaje de Dios a la tierra, tienen que haber otros 3 años y medio que los efectuarán los 2 testigos fieles. Por eso el libro de Daniel dice, y será tiempo sin mitad de un tiempo, es decir, 1, 2 y medio, es decir, 3 años y medio, lo mismo tiempo que se le da a los 2 testigos en el libro de Apocalipsis 11, y será que profetice, es decir, porque el que profetiza, dice Pablo, restaura la iglesia, es decir, que el profetiza ayuda a la iglesia, y entonces ese es el tiempo que se le permitirá a los 2 testigos fieles para que profeticen, es decir, para que restauren. Y Daniel dice, y se acabará la dispersión del pueblo santo, es decir, que estos 2 siervos vienen a quitar esa dispersión del pueblo santo. Ellos sabrán por medio del Espíritu de Dios quién es quién. Ellos sabrán dónde está Neftalí. Ellos sabrán dónde está Manasés. Ellos sabrán dónde están los siervos de Dios. Ellos establecerán primeramente las 12 piedras, como hizo Elías para el monte del tabernáculo. Decir, se tiene que poner 12 príncipes, los cuales también se vendrán a predicar. Estos 12 príncipes estarán como cabeza de cada 12,000, de cada 144,000, de cada tribu de las tribus de Israel, de las 12 tribus de Israel. Son estos 2 testigos fieles los que han de venir para finalizar la obra de Dios. Estos 2 testigos fieles han de venir, porque es lo que Jesús le dijo a los apóstoles, a Juan, Jacob y Pedro. Les dice, ciertamente algunos de vosotros no moriréis hasta que me vais a venir en gloria. Y cuando fue ese momento, dice que estaba en el monte y se transfiguró. Y estaba Moisés y Elías, uno al otro lado de él. Y dice que Pedro le dijo, mira, hagamos 3 enramadas. Uno para Elías, uno para ti y otro para Moisés. Y una voz del cielo, es decir, le dijo, este es mi hijo amado, a él oír, es decir, a él dale primicia. Pero eso quiere decir que la venida de estos 2 testigos fieles simboliza la misma venida del Señor Jesucristo. Significa los 7 días, los 3 años y medio de Jesús, más los 3 años y medio, los 2 testigos fieles. Simboliza el cumplimiento, simboliza que la plenitud del Evangelio de Cristo llegó a su fin. Y dice aquí que se acabará la dispersión del pueblo santo. Dice Daniel, yo oí, pero yo no entendí de qué hablaba. Y dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están selladas para el tiempo del fin. Es decir, es por esa razón de que nadie entiende por qué Dios manda a los testigos fieles. Es por esa razón de que la gente anda loca buscando las tribus de Israel, porque no entienden cómo Dios va a hacer esta obra. Pero Dios ha revelado ahora. ¿Saben por qué? Porque este es el tiempo del fin. Este es el tiempo del fin del poder humano. Este es el tiempo del fin de las potestades de los aires. Este es el tiempo del fin de la maldad. Este es la restauración de Israel. Esta es la restauración que se va a establecer en esta tierra. La restauración por medio del Espíritu de Dios, por medio de los 2 testigos. Dice, ¿y cuáles son estos 2 testigos? La Biblia dice que son los 2 olivos, de los cuales vierte el oro como aceite, porque el Espíritu de Dios es el aceite. El aceite simboliza la unción. Estos son los que traen la unción para Israel, porque puede haber un Judá, puede haber una parte de Israel. Y no quiero decir que solo sea Israel, ese grupito que está ahí. No, la Biblia dice en el libro de Daniel, y muchos, dice, muchos serán limpiados en tiempos angustiosos. En Isaías 14:1 dice, y de la familia de los hijos de los hombres se sumarán a la casa de Jacob. Lo que aquí quiere decir es que muchos en este tiempo tribulación se sumarán a la casa de Jacob, a los 144,000, a los 2 testigos fieles. El que tiene oídos para oír, oiga la profecía del Señor. Muy pronto los siervos del Señor, los 2 testigos fieles están por venir. Estemos atentos para oír. Esta es la palabra de Dios para ahora. Hermanos y amigos,
El tiempo de los hombres ha llegado a su fin. Es tiempo que actuemos y actuemos en el nombre del Señor Jesucristo para establecer su reino en las naciones. Y dice en Daniel 12, y la dispersión del pueblo santo, es decir, la dispersión de Israel será terminada. No así como muchos están diciendo que ha llegado la hora de recoger. Escuche y entienda. Y dice la Biblia, y después de 2 días les daré vida. Es tiempo ahora que los dé vida. Los dé vida a través de sus 2 testigos fieles. Se llegue al cumplimiento de la palabra de Dios. Se llegue a la plenitud, porque 7 significa plenitud. 3 años y medio de Jesús. 3 años y medio de los 2 testigos fieles. Plenitud. Después de eso, habrá otros 3 años y medio de poder del anticristo. Pero durante ese tiempo, también Israel, es decir, la iglesia, que es lo mismo, en este tiempo se unirán como uno solo. Porque el palo de Judá con el palo de Efraín se unirán. Porque recuérdese que Elías también era el profeta de Israel. Y recuérdese también que Moisés es el más reconocido por los judíos. Entonces ambos profetas, uno irá a las 10 tribus de Israel y el otro irá a Judá. Por eso la Biblia dice, por eso Jesús dice, ¿cómo será tu venida, Señor? Y Jesús responde, será como el relámpago que se muestra desde el oriente y se hace ver hasta el occidente. Es decir, porque Elías estará en el occidente, Moisés estará en el occidente, pero ambos recogiendo y uniendo a la casa de Israel para que se cumpla toda la palabra de Dios, para que de ambos pueblos Dios venga a ser uno solo. Esto es la palabra de Dios que Dios me ha dado a mí, que dé a ustedes. Si el que tiene oídos para oír, oiga. Si considere usted mis palabras, tienen Biblia, tienen Espíritu. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a ustedes. Por favor, unámonos a Dios en oración, porque el tiempo de la humanidad llegó a su fin. Lo que espera serán cosas maravillosas de parte de Dios. Oposición del anticristo, oposición de las religiones, oposición del sistema contra los 2 testigos fieles. Unámonos a Israel como parte de Israel, o busquemos al Señor. Muchos moriremos, pero dice Pablo, seremos salvos aunque por fuego, es decir, aunque por fuego de la prueba, aunque tengamos que morir en ese tiempo, porque habrá oposición, una oposición de los reyes de la tierra, para que no se establezca el reino del Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice en Isaías, venid aves de los cielos y comed carne de reyes, carne de capitanes, carne de la oposición de este mundo, carne de los que han matado y asesinado, violado niños, carne de los religiosos hipócritas, carne de los que roban al pueblo, carne de los que no han estado delante de Dios. Por eso dice la Biblia dice que muchos serán limpiados en tiempos angustiosos. Son en estos tiempos angustiosos donde muchos serán limpiados, donde muchos serán lavados por la sangre de Cristo. Muchos serán magnificados. El Espíritu de Dios se llevará una gran parte. Hermano y amigo, todo el que me escucha, temamos a Dios y démosle gloria, porque la hora ha llegado. El tiempo ha llegado de que se establezca Israel, que se acabe la dispersión del pueblo santo. Esta dispersión se va a acabar con la venida de los 2 testigos fieles. La iglesia se unirá a Israel para que se cumpla Isaías 14:1, para que se cumpla todas las profecías dadas a los grandes siervos de Dios, como le dice a Efraín, y de ti haré multitud de naciones, es decir, de la casa de José hará multitud de naciones. Otra palabra que simboliza a José es el que se agrega, es decir, nosotros los vamos a agregar a la casa de Israel. Otra palabra que dice Manasés, otro hijo de Israel, es el que causa olvido, es decir, los olvidados, nosotros los olvidados. Nos uniremos a la casa de Dios, a la casa de Jacob. Y dice, en aquel tiempo Jacob no reconocerá a sus hijos. Esa es la palabra de Dios dada a nosotros. Hermanos, dice, y aún así, dice Oseas, Israel será 1:10, será como la arena del mar que no se puede contar. ¿Cuál es Israel? Las 10 tribus perdidas. Por eso viene Elías, por eso viene Moisés, uno a cada casa, como dice el Señor Jesús. ¿Cómo será tu venida? Será como el relámpago que sale del oriente
y se muestra hasta el occidente. Así también ha sido el mensaje. Ha salido desde Israel de los tiempos de Jesús, ha llegado hasta el continente americano, lo más occidental del mundo, al lado más occidental del mundo. Y así también será su recogida. Así también será la unificación de las casas de Israel. Y el que creyere, dice el Señor, será salvo. Y dice en el libro Apocalipsis, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Y note esto, que en la Nueva Jerusalén hay 12 puertas, una para cada tribu de Israel. Por lo tanto, este es el tiempo del tabernáculo de David, que habló el Jacob el apóstol, cuando dijo, es tiempo de reedificar el templo del tabernáculo caído de David, para que se junten a él todas las naciones. Las naciones que van a ser salvas, es decir, los que van a ser emblanquecidos, aún en que sea en la gran tribulación, pero seremos emblanquecidos. El tiempo de los 2 testigos fieles está muy próximo, porque ellos finalizan, es decir, los 7 años, 3 años y medio de Jesús, 3 años y medio de los testigos fieles. Ellos finalizan el mensaje, ellos concretizan el mensaje, la plenitud del mensaje de Dios completa a la humanidad. El resto es de nosotros. Todo misterio será revelado en ese tiempo. Toda será revelado por esos 2 testigos fieles, que andarán con el poder de Elías y Moisés. Andarán, me gusta, con humildad, dice con silicio, con tela de humildad negra como silicio, y vendrán a profetizar para edificar, porque el profetiza edifica la iglesia, dice Pablo. Por lo tanto, vendrán para edificar. Estos son los 2 testigos fieles que el Señor enviará para restaurar la iglesia, para restaurar a Israel. Estas son mis palabras, hermanos, y preparémonos con oración, con búsqueda, porque hay un Dios real, hay un Dios real. Dios los bendiga a todos y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo los acompañe. Amén.